Otra manera de imponer el orden o de lograr y convencer un orden y una unidad era, por ejemplo, con distintos tipos de ritos o distintos tipos de fiestas. ¿Qué significaba esto? Que Rosas realizaba un montón de fiestas públicas en donde se daba un montón de beneficios a distintas personas, al pueblo, a la población de Buenos Aires. También lo que hacía era... Rosas sugería, o mejor dicho, casi que obligaba a los patrones de estancia a tener que darles una muy buena calidad de vida a sus peones. O sea que las personas que trabajaban en los campos tenían que tener una buena calidad de vida, tratar de tener una buena casa, de que siempre los patrones estén preocupados porque sus campesinos, sus gauchos estén bien alimentados, estén bien cuidados, que no le falte comida, que no le falte absolutamente nada, porque una de las cuestiones para poder mantener la base de poder y poder mantener la cantidad de personas que lo seguían era justamente mejorar su calidad de vida, hacer que puedan vivir mejor. Entonces se les brindaba un montón de beneficios a los sectores sociales. Y por estos beneficios que se le daban, algunos beneficios materiales, otros beneficios no. Por ejemplo, mantener sus costumbres, mantener sus tradiciones. Que puedan, por ejemplo, no sé, bailar las danzas típicas. Había muchos, a lo mejor, descendientes de africanos o descendientes de esclavos que mantenían podía ser su religión o podían ser sus formas de bailar o sus distintas características culturales propias de África. Y Rosas lo fomentaba esto, planteando que cualquiera podía bailar o tener la costumbre que quiera, siempre y cuando no perjudique a los demás. Entonces... por estas cuestiones había otros, estos sectores también apoyaban a Rosas. Y no necesariamente, mejor dicho, no solamente por tener algún beneficio económico, si se quiere, sino también algún beneficio cultural en su forma de vida. Ahora, otro sector importante que también apoyaba y mucho a Rosas, el que acabamos de explicar recién, eran los sectores más populares. Pero había un sector muy rico, muy poderoso, que también apoyaba a Rosas, que eran los grandes estancieros. ¿Qué eran los estancieros? Los estancieros eran los dueños de los campos. Rosas realizaba un montón de políticas económicas, y esto tiene más que ver con la cuestión económica. Realizaba un montón de políticas económicas a favor de las exportaciones. En la época de Rosas, Buenos Aires aumentó la cantidad de vacas que exportó, pero de manera descomunal. Las exportaciones de Buenos Aires y de Argentina en su totalidad, ¿no? Pero principalmente de Buenos Aires, se expandieron de manera brutal, de manera abismal. Entonces, claro, todas las personas que salían beneficiadas eran las personas, los dueños de los campos, los dueños de las grandes estancias, salían recontra beneficiados porque había mayor cantidad de vacas y podían vender muchísimos más. Entonces, este orden, este intento de... esta cuestión de que no haya guerras constantemente, que no se esté todo el día peleando por sacar un gobernador y poner a otro. ¿Se acuerdan cómo fue la anarquía del año 20? Y justamente que no exista este desorden, lo que planteaba era una calma, y esa calma permitía expandir el comercio, permitía exportar mucho más y vender mucho más. Por eso los grandes estancieros también apoyaban a Rosas, reitero, por esta cuestión también económica. Y había algunos sectores de la sociedad que eran, en este primer momento, en la década del 30, década 40, eran minoría, si se quiere, no solo en Buenos Aires, sino en toda Argentina, que eran los opositores a Rosas. Por un lado estaban los opositores políticos, que serían estos opositores, que serían los del Partido Unitario. Las personas que eran fieles a los ideales del unitarismo iban a estar totalmente en contra de Rosas siempre. Y por eso realizaban, repito, estos atentados, estas búsquedas de intentos de emboscada para tratar de capturar a Rosas, asesinarlo, distintas cuestiones. Y por otro lado también tenemos a otros sectores que eran federales también, pero que también se oponían a Rosas. Y estamos hablando no solamente de estos federales lomos negros que estaban en Buenos Aires, sino principalmente los federales de las provincias del litoral. Y esto va a ser fundamental por una cuestión económica, sobre todo los federales de la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, y también de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, de esta zona del litoral, no estaban muy a favor de la política económica de Rosas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En un primer lugar, lo que proponían, lo que planteaban, desde la propia creación del Pacto Federal, que nosotros ya lo vimos, era, bueno, loco, acá tiene que haber una constitución nacional y tenemos que formar un gobierno. Tiene que haber un gobierno nacional
para que nos dejemos de pelear entre nosotros y avancemos como país y vayamos para adelante. Y Rosas siempre pateaba la pelota para adelante y decía, no, todavía no están las condiciones dadas para hacer una constitución, porque sigue habiendo unitarios, sigue habiendo problema acá, sigue habiendo problema allá. Entonces hasta que no esté solucionado no podemos hacer una constitución nacional y no podemos elegir un presidente. Entonces los problemas seguían, y cuando se planteaba, bueno, vamos, es momento de hacer la constitución, hasta que no hagamos la constitución los problemas no van a parar, y vamos a seguir estando en problemas. Hay que hacer la constitución y nombrar un presidente para evitar los problemas. ¿Cuál es la respuesta de Rosas? No, pará, mira, todavía sigue habiendo problemas, sigue habiendo inconvenientes. Vos aguantame un toque, ya solucionamos esto, y después vamos a armar con la constitución. Entonces, repito, estuvo así desde 1835 hasta 1852, esperando a que se lleguen a esas soluciones, a ese momento idílico, momento ideal para poder imponer la presidencia. Y ese momento no llegó nunca. Y en el medio de todo este trayecto, la provincia más beneficiada por absolutamente todas las cuestiones seguía siendo la provincia de Buenos Aires, mientras todas las otras provincias del interior, principalmente las del litoral, no tanto las de la zona de la montaña, ya vamos a explicar por qué, principalmente las provincias del litoral eran las que económicamente más salían perjudicadas con esta política de Rosas. ¿Por qué? Porque lo segundo que pedían era la libre navegación de los ríos y que se puedan habilitar distintos tipos de puertos para importar y exportar productos. En donde estas cuestiones Rosas seguía metiendo frenos. Rosas no permitía a ningún barco extranjero poder navegar por el río Uruguay o el río Paraná para que puedan llegar a cualquier puerto de Entre Ríos o a cualquier puerto de Corrientes y poder comprar y vender distintos tipos de mercancías. Entonces los correntinos, entrerrianos, santafesinos, para poder comprar o vender, lo primero que tenían que hacer era llevar toda su producción a Buenos Aires, y todo salía desde el puerto de Buenos Aires. Todo salía desde el puerto de Buenos Aires, o también todo ingresaba al puerto de Buenos Aires y Buenos Aires después lo revendía a las provincias del interior. Entonces se terminaba quedando con todos los beneficios, o la gran mayoría de los beneficios económicos que daban para la provincia de Buenos Aires. Entonces repito, correntinos, santafesinos, entrerrianos no estaban muy de acuerdo con esta política del puerto único de Buenos Aires, en donde se termina quedando con todos los beneficios. Para poder explicar mejor estas cuestiones, habría que explicar lo que fue la ley de aduanas, en donde se ponía un aumento de impuesto, un aumento arancelario a las importaciones de los productos que se producían en Argentina. Que esto terminó beneficiando un montón a las industrias locales. Terminó beneficiando a las industrias, a los talleres y las industrias locales, sobre todo de estas provincias de montaña, la región de Cuyo, la región del NOA, donde se producían un montón, no sé, un montón de muebles o un montón de productos. Pero las que no terminaron saliendo muy favorecidas eran las provincias del litoral. Entonces estas provincias del litoral también se pusieron en contra de Rosas. Pero esto lo vamos a explicar mejor en otro video, para que no sea tan alargado, no sea tantas cosas explicadas en una sola clase. Vamos con lo último. Nos estaría faltando los opositores a Rosas. Otra parte de los opositores a Rosas, estos opositores políticos, eran principalmente los que formaban parte de la que se llamó la generación del 37. En 1837 se formó una generación. ¿Qué significa esto? Un conjunto de personas, un grupo principalmente de intelectuales. Recuerden, lo vimos de la época de la Revolución. Los intelectuales eran los que aportaban las ideas para que después se puedan plasmar en el terreno y poder obtener mayor cantidad de beneficios. En el caso de la independencia fue la sociedad patriótica, recuerden. Entonces, en la generación del 37 era un grupo de intelectuales, principalmente de tinte liberal, que estaban totalmente en contra de las políticas de Rosas, pero estaban en contra en todo sentido. Estaban en contra en las políticas económicas, de poner impuestos y poner trabas en las exportaciones y en las importaciones, y estaban totalmente en contra de que todo el poder esté en manos de una sola persona, que no haya verdaderas elecciones, que no se permita que la gente pueda votar, que puedan votar a cualquier partido que quieran, que se presente el que quiere, que haya justamente libertad política. Entonces estos grupos de liberales de la generación del 37, repito, fueron perseguidos también por Rosas, y muchos se tuvieron que exiliar, muchos se tuvieron que ir. Dentro de este conjunto de personas que formaban la parte de la generación del 37, tenemos nombres muy famosos, nombres muy conocidos, como por ejemplo Alberdi, como por ejemplo Sarmiento, muchos de los cuales, por ejemplo Sarmiento, fueron presidentes más adelante de Argentina. Pero bueno,
Eso para terminar de explicar cuáles eran los sectores sociales que se los puede proponer como estaban a favor y los que estaban más en contra de Rosas. Más adelante vamos a ver en otro video, vamos a explicar mejor esta cuestión de la ley de aduanas y la cuestión de los bloqueos continentales o los bloqueos al puerto de Buenos Aires, el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés que se realizó en el 38 y en el 45 contra ciertas políticas de exportación del gobierno de Rosas. Pero eso tiene que ver más que nada con las cuestiones económicas, no tanto con las cuestiones de políticas.